Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana comentaba que nos íbamos a referir más tarde al Poder Judicial y a este levantamiento del paro que durante algo así como 2 semanas mínimo mantuvieron con sus marchas en protesta porque les arrebataron los fideicomisos a los altos mandos del Poder Judicial y no precisamente a los trabajadores, y también en protesta porque parece que es inminente el recorte presupuestal que le van a recetar desde el Congreso de la Unión al Poder Judicial Federal. En fin, bueno, ellos en entrevistas que he hecho con algunos de sus líderes de la sección que les corresponde aquí, me han dicho que no lo ven como una derrota, sino como una victoria porque por primera vez en mucho tiempo salieron a marchar, a que la gente se enterara de sus actividades, a que todos conociéramos el peso de su importancia. Cuestión de perspectivas, porque desde fuera la sociedad, insisto, ya lo he repetido varias veces, no goza el Poder Judicial de la simpatía popular ni de la sociedad. Cuestión aparte, ¿por qué vuelven a sus labores? Hay dos razones fundamentales. La primera es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, Norma Piña, los abandonó. Desde la semana pasada enviaron un escrito a la Suprema Corte pidiéndole y exigiéndole garantías para continuar con el paro, de que, como he dicho en este espacio, pues ese paro es ilegal, lo prohíbe la propia ley orgánica del Poder Judicial por una parte, y por la otra hay una legislación superior que prohíbe que sectores fundamentales, y este lo es, por la impartición de justicia ni más ni menos, prohíbe que detengan sus actividades. Y pararon, y decretaron días inhábiles los que les dio la gana. Yo no sé si fue magnanimidad del presidente o del Congreso el no haber interpuesto, incluso de Morena, haber interpuesto una demanda contra los trabajadores por abandono de trabajo. Eso de que yo decreto que este día para mí es inhábil mientras los demás están trabajando, ¿de qué facultades, de qué potestades gozo yo para que los demás se aguanten? Y porque yo no quiero trabajar, cualquiera que sea la razón, simplemente no trabajo y se acabó. Y me lo tienen que pagar y pues yo no voy a atender a nadie hoy. Así de ese vuelo. Pues Norma Piña guardó silencio frente a esa petición que le hicieron los trabajadores de ofrecerles garantías para que pudieran seguir el paro sin que se les sancionara, sin que, si llegase una demanda, no procediera, que no procediera para que no fueran sancionados, despedidos. Y no respondió, no cumplió. Los empujó al frente para defender los fideicomisos de la Suprema Corte, de los altos mandos del Poder Judicial, y ahora que ya fueron aprobados por el Senado de la República, pues ya no les sirven para nada a los trabajadores, porque a final de cuentas siempre supieron que eso lo van a resolver sobre la mesa cuando llegue el expediente de los amparos, numerosos amparos que todos van a interponer, y cuando digo todos me refiero a todos los integrantes de la oposición, van a interponer no solo a favor de que les devuelvan los fideicomisos, sino de evitar que les recorten el presupuesto. Esa es una de las razones por las que volvieron al trabajo. Uno, los abandonó la Suprema Corte, que no les dio garantías para continuar con ese paro, y dos, porque a final de cuentas no es una lucha que les corresponda. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero creo que pesó más el miedo ante la falta de respaldo a perder su empleo, a creer que tienen la razón cuando sabían que no la tenían, y que no la tienen los altos mandos del Poder Judicial. Dicen que la batalla no ha terminado, que ahora se transporta a lo legal, cuando debió ser así desde el principio, y si efectivamente va a ser una batalla legal, pues cuando llegue a la Corte
cuando lleguen los amparos al Poder Judicial, cada juez al que le fuese turnado tendría que excusarse porque hay un conflicto de interés y se convierte en juez y parte. Pero como eso no va a ocurrir, pues simplemente dirán, pues tales amparos en los que yo no tengo nada que ver, puesto que fueron interpuestos por integrantes de un sindicato de trabajadores o por la sociedad civil, yo ahí no tengo nada que ver, por tanto sí estoy facultado sin conflicto de interés para juzgar. Y va a juzgar a favor de aquellos, favoreciéndose a sí mismo o a ese grupo selecto plagado de canonjías y de privilegios. En fin, desde el principio lo habíamos advertido ya también aquí que pues no necesita Norma Piña salir a dar explicaciones, no necesitan tanto borlote, bueno, una estrategia tratar de ofrecer músculo y respaldo de los trabajadores, ponerlos como escudo, no funcionó porque a su vez traicionera como es la Corte o actuando fuera de la ley como suele hacerlo, pues les falló a los trabajadores, no los respaldó y parece que esta aventura va a quedar en borrón y cuenta nueva, es decir, no van a pagar las consecuencias de haber detenido sus labores. Que les sirva para la próxima, para saber que están violando la ley por una parte y por la otra que no van a obtener ningún respaldo de aquellos a quienes salieron a defender para seguirlos pisoteando. Esa es la moraleja y la lección quizá. Espero que la hayan aprendido. O le están apostando a que como el Poder Judicial ahí en la cúpula, en la corte, va a fallar a su favor, convirtiéndose en juez y parte, pues nos tomamos unos días, 15 más o menos, de paro, que en realidad fueron de fiesta, marchamos en días en los que, pues, bueno, de ahí nos vamos a almorzar con nuestros hijos y las familias. No iban a resolver nada ellos, porque ni músculo tenían. No tenían la presión ni el poder suficiente como para motivar un cambio en el Congreso, y menos frente al repudio popular, y por supuesto tampoco ante un Congreso eminentemente morenista que sigue al presidente y el presidente trae un pleito comprado con el Poder Judicial. Vamos a ver. Creo que el siguiente paso es que pues ahora toca dictaminar el recorte presupuestal a la Suprema Corte, cosa que se va a concretar. Yo no veo manera alguna en que puedan impedirlo. Y eso es lo que están esperando de fondo, para que en cuanto se decrete el recorte presupuestal también, los amparos contra la desaparición de fideicomisos, esos ya están interpuestos. Están esperando también los que vendrán por el recorte al presupuesto. Cuestión de tiempo. Y lo interesante va a ser eso. Sigo, por cierto, sin ver respuesta a la convocatoria del presidente a las barras, colegios y asociaciones de abogados para que emitan una opinión, los constitucionalistas sobre todo, en torno a si efectivamente la Corte puede ser juez y parte en un caso como este. Y por el otro, para ver también si lo convalidan y empiezan a echarle porras a la Corte en aras de la separación de poderes, que ha sido el argumento eterno, en aras de la separación de poderes, de la no intromisión, y se les olvida que es facultad exclusiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión hacer uso de la tijera y definir los presupuestos de todos los poderes como ellos quieran, como tenga la mayoría, y la mayoría la tiene Morena. Pero la última palabra la tiene la Corte, no importa si es juez y parte. Pero ya había comentado también, es parte de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para terminar de exhibirlos y demostrar por qué es urgente
una renovación en el Poder Judicial. Y para obtenerla, ni más ni menos, la gente tiene que darle mayoría en las próximas elecciones a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. La presidencia, todo parece indicar que ya está ganada. Vienen tiempos interesantes. Parte de las implicaciones de este memorial 2024 tiene que ver con esa segunda etapa de transformación del país que nos aguarda. Y que nos aguarda a partir de 2024, dependiendo de que no tumben a Claudia Sheinbaum legalmente y de que Morena y sus aliados tengan mayoría en el Congreso de la Unión. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, denos un like, cuídense mucho. Hasta pronto.